16, 17, dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y para poner en contexto esto, no quiero ir demasiado hacia atrás porque me quiero centrar en lo que sigue, pero quiero ponerlos en contexto. El apóstol Pablo se mete en plena discusión con los judíos. Una discusión recurrente en la Biblia. En el Nuevo Testamento van a encontrar ustedes que hay muchos debates, como la fe nuestra es judeo-cristiana, había que desprenderse de muchas cosas que opinaban y pensaban los judíos para entender el nuevo pacto. Entonces Pablo es el que más se mete en esta discusión y les está diciendo que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Así que en este caso les está explicando Pablo, desde lo que viene anteriormente, que la ley que les dio Moisés, funcionaba como un velo que tapaba al Cristo. O sea, les estaba queriendo decir que la ley que ellos tanto amaban y que guardaban en su corazón y que todo el tiempo la sacaban ahí, ponían la ley adelante, decía, bueno, pero no es nada comparado con lo que es la libertad de Cristo. No es nada. Es más, no solamente no es nada, sino que en realidad era un velo. Todavía la ley no nos permitía ver verdaderamente la figura del que iba a venir. Así que ahora dice, cuando se conviertan al Señor, ese velo se quitará. Por eso hay tanta discusión hoy en día. Fíjense que esto tiene miles de años y todavía seguimos discutiendo lo mismo. Aún los cristianos que no son judíos, porque saben que hay judíos cristianos, judíos que se convirtieron, aceptaron a Jesús como el Mesías. Sin embargo, hoy dentro de la propia iglesia todavía hay muchos debates de lo que es la ley y de lo que es el nuevo pacto y de cómo entremezclarla, y sacamos algunos híbridos y algunas cosas medias raras, ¿no? Sigue hasta el día de hoy. Así que hasta el día de hoy tenemos este mismo conflicto que había en la iglesia primitiva. Entonces algunos en el día de hoy se van a encontrar que aplican arbitrariamente una parte de la ley y otra no la aplican. Y qué lío que nos metemos con eso, ¿no? Hay un fragmento del libro que tradujo Cene, Entendiendo toda la Biblia, ¿no se llama? Entendiendo la Biblia por completo, de Jonathan Walton, que es muy interesante porque en un capítulo una persona a un programa de radio en Estados Unidos, donde hay una mujer que enseña la ley, le manda un mail diciéndole, bueno, ya que usted opina de la homosexualidad de determinada cosa basada en la ley y no basada en toda la Biblia, basada en la ley únicamente, le quiero decir, dice, que siguiendo el contexto de lo que dice antes y lo que dice después, también habría que poder comprar esclavos, habría que poder vender personas. Entonces empieza a meterse en un tema bastante complicado. Pero es cierto, nosotros debemos ser personas que cuando enseñemos algo, sepamos por qué lo enseñamos. Y con esto no estoy hablando a favor de la homosexualidad, no se confunden. Lo que estoy diciendo es que muchos versículos que usamos para explicar una cuestión no tienen nada que ver con lo que quieren decir. Entonces, si en un versículo de Levítico dice, por ejemplo, no harás tal cosa, y en el versículo siguiente dice que no comas jamón. ¿Ustedes comen jamón? Sí. No como jamón. Entonces, si no usamos lo que dice el versículo 16 y el versículo 17 dice no comer jamón, tampoco deberíamos usarlo. No podemos tomar la ley, la parte que nos interese, la otra parte de no, esta ya no. Lo que nos parece que no está actual, lo sacamos. Y lo que nos parece que puede ir, va bien. ¿Amén? Entonces cuidado con este tipo de cosas, porque era lo que le pasaba al pueblo judío en aquella época. Quería convertirse a Cristo, pero quería preservar algunas cositas de la ley. Y dice la palabra de Dios que Cristo le da fin a la ley. Punto y aparte. ¿Amén? Bueno, ¿por qué te quiero hablar de esto? Porque lo que el Señor vino a quitarlo del medio, que es este velo, es para que nosotros tengamos libertad. Por eso cuando alguno anhela tiempos anteriores, siempre repito esto porque hay gente que en su afán quizás o en su insatisfacción personal por no poder encontrar las cosas que lo llenan en esta vida, le hubiera gustado vivir en otro tiempo. ¿No? Hay gente que dice, a mí me hubiera gustado vivir en los tiempos de Moisés. No saben lo que dice. No saben lo que pasó el pueblo alrededor. No saben lo que pasó Moisés. Y no saben que Moisés no conocía absolutamente nada de lo que nosotros estamos hablando porque la revelación de Dios es progresiva. Entonces él sabía un poquitito comparado con lo que sabemos nosotros. Así que aquel genio que vos crees que fue Moisés y que hizo cosas obviamente impactantes y buenas, no tiene punto de comparación con lo que nosotros conocemos ahora, porque la iglesia del Señor, o más bien los que han creído siempre en Él, nunca han dejado de crecer. Por eso su revelación siempre ha sido progresiva. Y por eso no estamos esperando un cataclismo mundial en donde la iglesia se enfríe, en donde la iglesia sea parecida supuestamente a la iglesia de la Odisea. No estamos esperando nada de eso, porque la iglesia no deja de crecer. Y así somos nosotros sus hijos.
Entonces cada vez vemos una iglesia que contiene errores, pero que cada vez se va perfeccionando hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces debemos sentirnos contentos por el lugar en la historia en que nos colocó Dios. No anhelar un lugar anterior. Yo quiero ser como en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva tenía terribles errores doctrinales porque no tenía la Biblia todavía compilada como la tenemos nosotros y porque tampoco Dios se había revelado todavía como se reveló ahora, porque la revelación de Dios es progresiva. Así que si te vienen pensamientos así, como dice la misma palabra de Dios, que no creas que todo tiempo pasado fue mejor, mira que la gente dice eso, ¿no? Bueno, en nosotros no es así. Date cuenta que es un escapismo, que tu vida está queriendo escapar por algún motivo en particular, pero que no estás disfrutando y viviendo el presente, que es lo que el Señor puso en nosotros. ¿Amén? Así que de hecho, de ser libre te quiero hablar esta mañana. De la libertad. Por eso les dije que esta palabra sobrevolaba. Cuando yo llegué, estaban acá ya los músicos preparando todo, estaban orando, y esta palabra ya sobrevolaba de hace unos días, y la palabra comienza en realidad cuando la publica Lara en su Facebook. Lara pone esta palabra, yo leo siempre el Facebook, que sigue el video con lo que pone porque lo leo, y digo, esa es la palabra. No entendía por qué, pero era la palabra, es el versículo que viene ahora a continuación. Y luego empiezo a orar por esta palabra, recibo lo que voy a enseñar, y Celia hace un ratito, ¿qué dijo cuando estábamos cantando? Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, se mete de vuelta la misma palabra. Por lo tanto, cuando una palabra es una rema de parte de Dios, o sea, una palabra específica de parte de Dios para nosotros, el Señor le empieza a hablar no solo al pastor, no solo a un líder, se le empieza a hablar a la gente. Así que eso está bueno. De libertad te quiero hablar esta mañana. Así que, ¿qué sería ser libre? ¿Qué sería ser libre? ¿Qué palabra ambigua? ¿Qué palabra amplia? ¿Sos libre? Te pregunto. Y alguno me dice sí, otro me dice no sé. Déjame ver que escuche y después te digo. ¿Qué sería ser libre, no? ¿Acaso en las naciones democráticas no se vive en libertad? Para algunos el concepto de libertad es poder votar, poder tener libertad para salir a la calle y decir más o menos lo que uno quiere y no ser encarcelado. O sea, depende a quién le preguntes vas a encontrar una respuesta de libertad. Depende por lo que hayas pasado, vas a encontrar o vas a tener una respuesta a qué es la libertad. Pero vamos a ver qué es la libertad para el Señor. Dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Voy a citar una frase que dice, el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre, decía Aristóteles. Porque me puse a leer un poquito acerca de la libertad. Y a ver qué piensan los pensadores, valga el juego de palabras. ¿Qué opinan ellos? ¿Y qué opina la Biblia? Porque es muy lindo, hay pensadores que tienen frases lindas. Y después vi que varios pensadores se robaron frases entre ellos. ¿No? Uno encuentra frases muy parecidas, pero cambiando el orden de la oración, y estos son unos delincuentes. Parece como Mastropiero, no sé si alguno vio alguna vez de Lutier, que le robaba a los demás. Entonces, dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero primero dice que el Señor es el Espíritu. Y a veces se nos descuida lo que Pablo está diciendo acá. O sea, Pablo viene discutiendo ¿con quiénes? Con los judíos. Y acá hay más de lo que parece, porque la Biblia dice algo diferente. Pablo dice que el Señor es el Espíritu. Acá, doctrinalmente, baja una línea muy fuerte. Les voy a parafrasear lo que entendieron los judíos, porque a veces nosotros, si no nos ponemos en la piel del que recibe realmente esto, no entendemos todo su significado. Se lo voy a parafrasear. Pablo le dijo a los judíos, ustedes saben por la ley y por los profetas que el Espíritu Santo es la misma persona de Dios. Bueno, ahora les digo que el Cristo es el Espíritu Santo. Acaba de cambiar todo. Porque nosotros leemos de corrido, ¿no? Y se nos olvida que dice, porque el Señor no dice es. Y no dice espíritu con minúscula, no es espíritu. De hecho, el Señor vino en cuerpo. Pero dice, el Señor es el Espíritu. O sea, aquel que ustedes saben que es el Espíritu de Dios, yo les digo que ese es el Cristo. ¿Cómo con dos palabritas la complican, no? ¿Vieron cuando uno está en una mesa hablando y de pronto mete dos cosas que no tiene que decir y toda la mesa en contra? Bueno, así más o menos. Acá ha pasado eso con el apóstol. El apóstol se metió en un terreno difícil.
Les estaba de vuelta metiendo la figura de Cristo como el Salvador y lo estaba poniendo igual a Dios. Me está diciendo, aquel espíritu que ustedes saben que es el Todopoderoso, el Cristo, lo es. Qué lío que armamos cuando damos la palabra correcta. Por eso aquel que pretende seguir a Cristo, predicar la palabra del Señor y no meterse en líos, no es compatible. Ahí leí que en el campamento hablaron algo de que busca a Dios, que está con Moisés, ¿no? No sé si leí un par de frases que hablaba de que si querés buscar problemas, Moisés era el que se buscaba esos problemas. Bueno, elegiste verdaderamente el camino más difícil. Es incompatible la fe cristiana con la armonía total en todas las áreas y con todo el mundo. Hay gente que cree que uno puede salir a predicar de Cristo, que va a poder conformar cada corazón con lo que tiene para decir. No es cierto. El Señor dijo, no crean que he venido a traer paz al mundo, sino que vine a traer espada. ¡Wow! Esa es la parte que no nos gusta, ¿no? No, yo quería sentarnos todos bien en el pasto, juntos, charlar. Sí, vamos a charlar hasta que de pronto digas este tipo de cosas. El Señor, ¿viste ese que fue a la cruz? Ese es el Padre Todopoderoso también. Ya, ahí se te van a poner todos. Ahí se van a empezar, no, bueno, pero espera. Para mí Dios es una fuente de energía, ¿no? Para mí Dios es un poder incorpóreo y empezamos con definiciones de la nueva era, de la metafísica, de un montón de cosas que quieren venir al cristianismo a contaminarlo, pero el cristianismo es claro, se basa solamente en la palabra del Señor. Lo que no está acá viene a derribar las verdades bíblicas. Entonces, si a vos se te están metiendo ese tipo de frases, ¿no? Como llegar a un lugar, ¿no? Hay buena vibra acá, ¿no? ¿Vieron que ahora empiezan con esas pavadas, ¿no? Hay buena vibra. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Déjame decirte algo. Imagínense las repercusiones, pero no se quede ahí. Pablo revela algo tremendo. Miren estas dos cosas que revela Pablo en este versículo únicamente. En primer lugar, sitúa a la libertad en un lugar específico, solo donde está el Espíritu de Dios. O sea, donde está el Espíritu de Dios, ahí sí hay libertad. O sea que por oposición, nosotros podemos decir que donde no está el Espíritu Santo, no hay verdadera libertad. Así que cuando ves a algún amigo tuyo, vieron que uno tiene esa cuestión a mí. Cuando uno ve a un amigo que no es cristiano y uno cree que le sale todo bien, ¿no? Sí, justo este que hace esto, el otro te parece que le sale todo bien. Déjame decirte que es un esclavo. Aunque no lo parezca, aunque cuando se junte con vos te tire todas las buenas porque sabe que sos cristiano, ¿no? Entonces te tira todas las positivas. No, me va bien el laburo, estoy ganando 10 veces más que antes. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Yo estoy ganando hace 2 años. En el fondo, aunque no se vea a simple vista, es esclavo, porque ahí no mora el Espíritu de Dios. Entonces, donde no mora el Espíritu de Dios, hay una apariencia de libertad, pero no hay libertad. La única libertad es en el Señor. Y esto a nosotros los cristianos a veces se nos confunde. A veces creemos en el éxito fuera del Espíritu de Dios y no hay éxito fuera del Espíritu de Dios. Y lo segundo, y no menos importante, el apóstol destaca algo que a menudo se nos olvida. La libertad es un, entre comillas, triunfo espiritual. La libertad es una cosa espiritual. Porque como te dije antes, yo te pregunto qué es la libertad y tenés muchas definiciones y cada uno tiene la suya, depende por el filtro que lo pase. Pero la libertad es una cosa que es espiritual. No se logra con ninguna otra cosa creada que la misma espiritualidad en el Señor. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Y por qué? Porque el Señor es el Espíritu. ¿Entienden cómo juega con las palabras el apóstol, no? Hay libertad porque el Señor es el Espíritu. Porque la libertad es una cosa espiritual y no de otra manera. Así que si vos vas persiguiendo ¿no? ¿Cómo es cuando los perros van corriendo, qué tienen adelante? Un conejo les ponen, ¿no? En las carreras de galgos. Sí. Si vos vas corriendo detrás de ese conejo que va ahí adelante, vieron que los perros van desesperados, ilusos, porque nunca lo alcanzan, y porque termina la carrera, el conejo va de vuelta, no sé, lo guarda en una... Bueno, hace tiempo era el conejo de verdad. Ahí se movían y todo. Ahora no. Bueno, ahí ya hubo una lucha ganada. Pero si vos estás corriendo detrás de algo así, una ilusión que tiene que ver con lo material,
es porque no estás poniendo tus ojos en lo espiritual. Podés tener todo lo que vos quieras a tu alrededor, a todas las personas que vos quieras, todo el dinero del mundo, el mejor trabajo, podés tener lo que vos desees, material, pero si no tenés lo espiritual, entonces seguís siendo esclavo. ¿Por qué no empezás por el comienzo? Después también podés tener posesiones. Él te está diciendo acá que hagas un voto de pobreza para lograr ser espiritual. No te confundas, no es lo que estoy diciendo. Pero empezá por el comienzo, creyendo y tomando la libertad espiritual en el Señor, para luego adquirir el resto de cosas. Dicho esto, analizá cuántas veces corriste en tu vida detrás de algo que creías que te brindaba definitivamente la libertad. ¿Cuántas veces dijimos, yo si alcanzo esto, ¿no? Yo si gano esto en vez de esto, yo les aseguro que acá no me tienen más pidiendo oración, no pido más cadenas de oración por mí. No, si yo soluciono esto, si yo encuentro a esa persona que estoy buscando, yo les aseguro que ahí no los molesto más, vamos todos para adelante, me meto a servir, ¿no? Es como que siempre hay algo que es como el rompimiento, esto, cuando se me dé esto, yo ahí voy. Y mientras tanto lo que pasa que es la vida misma, con promesas, con situaciones que un día vas a hacer, después ya te encontrás que es tarde, y era porque corrías detrás de algo que era una ilusión. Porque la libertad, como te dije, es algo dado por el Espíritu Santo y es algo espiritual. O sea que es algo que no es perceptible a los ojos. ¿Saben la palabra espíritu de dónde viene? Quieren saber. La palabra espíritu viene del viento, del pneuma, de una especie de viento, de respiro, es algo que no se ve. Dice inclusive el Nuevo Testamento que los hijos de Dios, los nacidos del Espíritu, son como el viento, porque lo escuchás que sopla, pero no sabes de dónde viene. Es interesante. Esa es la libertad. La libertad no sabes cuándo la obtuviste ni cómo llegó a tu vida, pero la tenés. No sabes por dónde entró, pero está en tu vida. Ese es el Espíritu Santo. El día que el Espíritu Santo empezó a morar en vos, físicamente no notaste nada. ¿Qué sabes? Pero algo pasó como el viento que empezaste a sentir libertad. Y como yo te dije, y ayer hablaba con las chicas también, decía, hay una cuestión que es espiritual, que es la conversión, y el que no pasa por la conversión no sabe qué es verdaderamente Cristo, quién es verdaderamente. El que no pasa por la conversión todavía sigue con un pie en un lado y un pie en otro, pero cuando vos te convertís al Señor, dice acá que el velo es quitado, o sea que ya no ves nublado, ¿vieron? Cuando uno se pone un velo, se pone algo adelante, no es que no ve nada, ve, pero se confunde, tranquilamente se confunde. Bueno, cuando el velo es quitado ya ves con claridad. Así como Job, hace mucho tiempo atrás, y sin conocer muchas de las cosas, dijo, yo de oídas había oído de vos, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Había tenido un encuentro con Dios. Así, cada hijo debe pasar por ese encuentro y esa conversión. Y te quiero hablar de dos engaños muy sencillos y muy fáciles. Y el primer engaño, y es el que corremos riesgo, quizás más en esta parte del mundo y no en otras partes. Por ejemplo, tenemos un matrimonio amigo que fue un mes a Mozambique, de misioneros, a predicar, a ayudar a una iglesia. Bueno, obviamente nos contaron las diferencias sociales son abismales. Nada que ver con lo que vivimos acá. Entonces, el primer engaño del que te voy a hablar aplica mucho a nosotros, pero no necesariamente a todo el mundo. Y es la libertad financiera. ¿Cuántos conozco, cuántos cristianos conozco que creen que la libertad financiera, la independencia económica, es lo que les va a dar libertad? Cuando yo tenga mi laburo y cuando a mi viejo le diga en la cara, ahora sí, me voy a manejar con mi plata, ahí seré verdaderamente libre. No necesariamente. Hay gente que eso es correr detrás de una ilusión. No digo que esté mal, desde luego que está bien la libertad financiera, pero no es lo que te va a dar libertad. De hecho, en Marcos 10:17 la historia presenta a un joven rico. Conocen muchos la historia. Él se acerca a Jesús en su condición de un observante de la ley. Él sabía lo que era la ley. Se acerca y le dice al Señor, yo conozco la ley. Jesús le menciona que debía cumplir los mandamientos y el joven no duda en decir que lo hacía con eficacia. O sea que hasta acá, el tipo venía muy bien, este joven rico. Aún así, Jesús le muestra que su problema pasaba por el egoísmo y la adoración al bienestar y al dinero. ¿Y qué dice?
es interesante, dice que el joven rico dio media vuelta y se fue triste. Tenía la independencia financiera, andaba bien, es más, y tenía hasta cierta independencia religiosa, porque andaba bien, observando la ley, cumpliéndola, o sea que analizaba su vida a la luz de la ley. Pero tenía un grave problema que el Mesías se lo vino a decir en la cara, ¿no? Nosotros queremos ser confrontados así. ¿Se imaginan? Una charla así con el Señor, Señor, ¿viste esto? Pero tenés esto, dice el Señor. ¿Y qué hacemos nosotros? Somos de los que sí, Señor, cambiamos. Somos como Apolos, que vivimos el domingo pasado, que nos marcan algo, lo voy a cambiar. O nos damos vuelta tristes diciendo, no pienso cambiar, y me voy a mi casa reprimido, porque lo que me dijeron me chocó de tal manera y no estoy dispuesto a ceder. Muchos corren detrás de la libertad financiera, y este joven rico a la sociedad era genial, porque si cumplía la ley, también seguramente una persona que daba. La ley también hablaba de limosnas, la ley también hablaba de ser dadivoso. Inclusive a los dueños de los campos decía que dejen parte de la cosecha para que los pobres la recojan. El pueblo judío era solidario. Sin embargo, en este caso, él atesoraba más de lo que debía atesorar, y el Señor se lo marca. Y dice, bueno, dale, vendé lo que tenés y seguime. No, prefiero quedarme con mis negocios. Y esa es la decisión de mi vida. Para los que no saben, y alguna vez cada tanto lo cuento, la decisión de mi vida fue así. O una vida empresarial, o una vida de pastorado y de un trabajo como empleado. ¿Qué creen que pasó? me di vuelta y me fui triste, obviamente. Pasó eso. El Señor me sacó de una vida empresarial, de una vida donde habíamos con la empresa de mi familia, que ya tenía más de 50 años, íbamos a construir una planta nueva y todo parecía ir para el rumbo de lo comercial, de lo gerencial. Y dijo, no, vení para acá. Tuve la lucidez, por gracia, de ser dócil en aquel momento y en vez de discutir con Dios. Y ¿saben qué? Esto lo voy a decir como consejo por experiencia propia. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, también abre una puertita a ver qué es lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque cuando en nuestro caso la empresa estaba por cerrar, vinieron 2 ofertas tentadoras de 2 petroleras grandes de la Argentina a decirnos, nosotros estamos dispuestos a que ustedes sean nombrados distribuidores. Y no está Ivana, que está de vacaciones, y mi papá no está, pero estábamos reunidos los 3 luego de que se fueron. Estábamos así, diciendo, zafamos, no tengo que salir a buscar la lumbre. ¿Y qué pasó? Oramos un ratito y al ratito nos miramos a la cara, me acuerdo hasta las caras, porque era una cara de desazón en cierta manera, porque era desactivar un negocio, era indemnizar gente, era doloroso igual. Pero con la confianza de que lo que estábamos haciendo era lo que el Señor nos mandaba. Nos miramos a la cara los 3 y dijimos, ¿no les parece que el Señor está diciendo que no? Así es, dijimos los 3. Un día cerramos la puerta para no abrir nunca más. ¿Se imaginan lo que eso significa? Una empresa fundada por mi abuelo, continuada por mi padre, luego por mi hermana y por mí, saneada financieramente, sin ninguna demanda laboral, todo funcionaba perfecto. Una empresa que querés tener, familiar, la manejás de lunes a viernes, todo bárbaro, a punto de crecer. Y Petrobras y Chevron diciendo, ustedes son nuestros distribuidores, por favor, firmen con nosotros, les hacemos un descuento para los productos. Sí, pero no, mira, es más, no sabemos qué decir, ¿por qué le vamos a explicar? Que no sentíamos en nuestro corazón. El tipo de la petrolera no tiene corazón, ¿qué le voy a explicar? No le pude explicar nada, lo único que dijimos es, no, vayan, nosotros lo llamamos. Obviamente que nunca hubo ese llamado, la empresa cerró. Pero yo sé que es la decisión que teníamos que tomar en ese momento. Ahora, el Señor nos sacó la distribución de la anterior compañía, pero nos abrió 2 puertitas a ver qué queríamos hacer. Así opera Dios. No es que nos sacó todo, pero es muy fácil. Dios te saca todo y te deja tirado en la calle y no te queda opción. Ahora, si no te saca todo, pero te abre una puertita y dice, para entrar por ahí, que ahí. Y vos decís, no. Entonces, nos abrieron las 2 puertitas y las cerramos nosotros. Hay puertas que tenemos que cerrar nosotros. Hay puertas que cierra Dios por misericordia. Y hay otras, como decía Celia más temprano, a veces son personas, no son trabajos, ni son dineros, que debemos cerrar nosotros. Y cuando cerrás esas puertas, entonces hay verdadera libertad. Porque entonces tenés comunión con el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, entonces ahí hay libertad. ¿Ven cómo se entiende lo que el apóstol Pablo está enseñando? ¿Ven cómo lo aplicamos para nuestra vida? Segundo engaño, la libertad de los que nos oprimen. El lío,
aquellos familiares que nos hacen doler puede parecerse a la verdadera libertad, pero no es así. Vos podés alejarte de personas nocivas de tu vida, pero llevar con vos el dolor a todas partes. ¿Cuánta gente hemos conocido que le pasó algo hace 20 años? Se alejó hasta geográficamente de la persona que le provocaba el dolor, pero en su corazón sigue el mismo dolor, casi como aquella vez. ¿Saben lo que es eso? Resentimiento, que no significa otra cosa que volver a sentir lo mismo. Si todavía ese daño que te hicieron, esa persona te hizo o esas personas te hicieron, cuando pensás en aquello, volvés a sentir lo mismo, que sos un resentido, una resentida, no lo digo de mal, me refiero a que estás sintiendo de vuelta lo mismo porque no perdonaste y no sanaste. Alejate todo lo que vos quieras. Andate a Mozambique en sandalias, embarrate, hacé lo que vos quieras, pero el dolor lo vas a sentir igual. Porque la única solución y la única sanidad es espiritual, no geográfica. Alejate es material, es cuantificable, te vas a alejar los kilómetros, podemos sacar la cuenta de cuántos son, pero la libertad es espiritual, poder ir al lado y haber sanado. Porque la libertad es espiritual, es una cosa que da el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo hay libertad. Miren hasta qué punto lo pone el mismo apóstol Pablo en la misma, dirigiéndose a la misma iglesia, la iglesia de Corinto. Dice el versículo 21 del capítulo 7 de 1 Corintios: ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque, miren lo que dice el versículo 22, el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Es interesante. Estas palabras fueron escritas en tiempos de esclavitud. Obviamente, todavía hay cosas similares en el mundo. En la Argentina, bueno, salvo en algunos talleres clandestinos donde todavía algo parecido a la esclavitud también hay, en la mayoría de partes del mundo ya la esclavitud no existe, ¿no? Ahora dice que si vos en aquel momento recibiste al Señor siendo esclavo, ya sos libre. Aún sí, seguís siendo esclavo. Porque la libertad no pasa por las cadenas o no que tengas en las manos, sino por la libertad que tengas en tu corazón. Ahora dice, claro, que si podés ser libre, si podés hablar con tu amo y decirle, aún escaparte, no hay ningún problema. Pero no creas que porque te sueltan las cadenas, sos libre. El que suelta las cadenas internas, las del corazón, es el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios no lo hace, vos liberate de las cadenas que vos quieras, pero seguirás siendo esclavo. Yo lo que quiero en esta mañana o ya mediodía es derribar ideas que tenemos a veces los mismos cristianos de la libertad. Porque hay muchos dentro de la iglesia que todavía son esclavos. Creen ser libres, hablan de la libertad, pero no la experimentan, porque siguen creyendo que la libertad tiene que ver con algo que van a conseguir en algún momento y normalmente algo físico que van a tener en sus manos. Lo físico y lo material es la añadidura. Si comenzás bien por lo espiritual y por la libertad, entonces serás verdaderamente libre. De hecho, dice la palabra del Señor, si Cristo no los libera, ustedes no serán verdaderamente libres. Sencillo. Es un mensaje rupturista. La sociedad te plantea todo tipo de libertades, ¿no? Libertad de elección. Ahora sí es un país libre porque aprobamos estas leyes. Ahora alcanzamos mayor libertad por esto y por lo otro, porque el Parlamento dijo aquello. No. La única libertad es que el Espíritu Santo que mora en mí me hizo libre. Porque dijimos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Así que si el Espíritu de Dios está en mí hay libertad. Porque pasó a morar dentro de mi vida. ¿Amén? Así que recordad lo que dice también Santiago en el capítulo 1, versículo 22, y con esto voy terminando. Dice, sean hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Miren qué ilusión. Pero dice el versículo 25, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál?
la de la libertad, aclara Santiago, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Así que el que se sienta domingo tras domingo en una reunión de la iglesia y escucha solo para agradar un poquito a su corazón, es como aquel que se mira en un espejo, se ubica y dice, acá estoy, sí. Y cuando gira, ya no se acuerda cómo era. Es una ilusión el cristianismo, oidor olvidadizo. Es una ilusión el dominguero. Eso, para los que no saben, en el vocabulario tenemos que sacar un diccionario evangélico, ¿no? El dominguero no es el que maneja medio mal, ¿no? Mira que a veces el dominguero, mira cómo me dobló adelante. No, no. El dominguero es aquel que se sienta todos los domingos en una reunión, pero no le pidan más nada que eso. A mí no me digan, yo nunca puedo, yo siempre estoy ocupado, yo no puedo hacer otra cosa, yo tengo mis cosas. Ese es el dominguero. Ese es el que tarde o temprano se transforma en un oidor olvidadizo. ¿Y saben qué pasa con ese? Es el que más critica. Porque como no sabe los entretelones de lo que cuesta hacer algo, dice, yo esto lo hubiera hecho distinto. Y claro, lo hubieras hecho distinto porque no estuviste, no sabes todo lo que llegó a hacer. Cuando estás metido en algo te das cuenta que lleva tiempo hacer las cosas, con las otras tareas que también tenemos que hacer los demás, y entonces en vez de criticar, tenés empatía con la persona y decís, no, está bien, al revés, todo lo que pudo hacer con lo difícil que era. Entonces, oidores olvidadizos son como los que se reflejan en el espejo y luego se olvidan cómo era. La libertad es una cosa espiritual. O sea que en tu vida vos tenés dos espejos para mirarte todos los días. Podés ser un oidor olvidadizo. Si no, podés optar por mirarte al espejo de la ley de la libertad. Esto quiere decir que mi mirada está postrada sobre el Espíritu Santo. Y como Él es y donde Él está hay libertad, entonces puedo ser libre. Únicamente en el Espíritu Santo de Dios yo encuentro libertad. ¿Y saben qué? Estamos viendo en los estudios bíblicos los dones espirituales. ¿Querés disfrutar de los dones espirituales? Disfrutar de la libertad del que da los dones espirituales. Porque los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que antes de dones te da libertad. ¿De qué sirven esclavos con dones? ¿Se pusieron a pensar? ¿Qué sirve que vos estés preso y esclavo, pero tengas unos dones hermosos? Termina mal. ¿Cuánta gente hay que tiene dones y los tiene a flor de piel, pero deja que, como dijimos hace unos domingos, esa raíz de amargura los empiece a carcomer por dentro y luego hasta terminan usando los dones solamente para beneficio propio o para juzgar a los demás? Hay mucha gente así. Hay mucha gente que lo revelado lo aprovecha para sembrar juicio. Ahora, aquel que es verdaderamente libre por el Espíritu Santo, cuando recibe los dones, con esos dones hace cosas impresionantes.